Hacer un rol de canela gigante tipo pastel es más fácil de lo que crees y es perfecto para compartir con la familia. Puedes también hacerlos en moldes individuales y te van a salir muchos más. De cualquier forma, estoy segura que te va a encantar, pues es un pan que queda muy suave y húmedo. Pero bueno, vamos, acompáñame a ver la receta. Comencemos con el prefermento. Para ello, agreguemos 7 gramos de levadura seca de panadería en un recipiente alto. Y ahí mismo de 500 gramos de harina de trigo que utilizaremos para nuestro pan. Ya saben, harina que puede ser de la de todo uso o de fuerza. Tomaremos 2 a 3 cucharadas que, como ves, iremos añadiendo sobre la levadura. Hagamos a un lado el resto de la harina y ahora de 75 gramos de azúcar que necesitaremos para el pan, agreguemos solo una cucharada en este momento, seguida por 80 mililitros de agua tibia, es decir, no debe estar fría ni caliente. Mezclemos a disolver todo muy bien y dejemos reposar de 10 a 15 minutos o a que doble o triplique el volumen el prefermento. Cuando eso suceda, mezclemos el resto de la harina con 7 gramos de sal. Y aquí te cuento que también encontrarás los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ahora hagamos un pozo en el centro de la harina en donde vamos a ir vaciando nuestros ingredientes líquidos. Comenzando con el prefermento que, como puedes notar, ha triplicado en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclemos un poco y vaciemos todo en este momento. La verdad que con el calor triplicó en volumen en menos de 10 minutos. Pero bueno, lo que sigue es agregar 2 huevos, el equivalente a 100 gramos de líquido, que debemos batir ligeramente antes de añadir. Esto solo para que se incorpore todo mucho más fácilmente. Agreguemos el resto del azúcar, a la cual le añadiré 10 gramos de azúcar vainillada, pero si no la consigues, utiliza solamente 10 gramos más de azúcar y sustituye por una cucharadita de pasta de vainilla o la pulpa de media vaina de vainilla o, por qué no, ralladura de naranja. El caso es darle un poco más de sabor a la masa. En fin, de 125 mililitros de leche tibia, vaciemos solo la mitad en este momento y mezclemos bien los ingredientes líquidos para después ir incorporando la harina con una palita y el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Ya saben que esto es porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Por ello, es importante terminar de formar la masa con nuestras manos para así sentirla. Debe quedar húmeda y algo pegajosa. Si aún sientes que la masa está algo seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Para mí así ya está perfecta, por lo que retiraré del bol y colocaré en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Comenzaremos a amasar hasta que la masa se vea menos rugosa. Esto puede tomarte unos 5 minutos aproximadamente. En este punto quizá tu masa se sentirá un poquitito firme, pero no seca. Y no te preocupes por ello porque bueno, ya lista, vamos a aplastarla ligeramente para entonces añadir 100 gramos de mantequilla sin sal, que bien, si no quieres usar solamente mantequilla, puedes utilizar 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de aceite e igual tu pan quedará muy rico y suave. Ahora iremos agregando la mantequilla por partes. Empecemos con un poco, de unos 20 a 30 gramos será suficiente. Integramos muy bien a la masa y entonces añadimos otros 20 a 30 gramos más y así hasta que terminemos con la mantequilla, que por cierto debe estar a temperatura ambiente. Y bueno, ya que hayas terminado de incorporarla, me dirás, Rosy, la masa se siente aún muy aguada y eso es totalmente normal. Por ello te cuento que si te desesperas, lo que puedes hacer es cubrirla y dejarla reposar de 15 a 20 minutos para después comenzar a amasar de 5 a 10 minutos. Reposas nuevamente la masa de 15 a 20 minutos y así hasta que esté suave. Yo la verdad es que sigo amasando. Empiezo golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo como te estoy mostrando en este momento en el video, para después continuar empujando y envolviendo la masa. Ahora el proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica.
Cuando eso suceda, formamos una bolita y vamos por un bol grande porque la masa crecerá. Le untaremos primero un poco de aceite para que así la masa no se pegue. La colocaremos dentro del recipiente y también le vamos a untar un poco de aceite por encima para que así no se seque. Posteriormente cubriremos con un trapo o papel film y dejaremos reposar hasta que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Mientras tanto, podemos preparar el relleno. Para ello, aquí ya tengo 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a suavizarla un poco aplastándola con nuestra espátula como te muestro en el video. Como está a temperatura ambiente, pues es mucho más fácil manipularla. Ahora le añadimos 120 gramos de azúcar morena. También puedes usar azúcar mascabado sin ningún problema. Seguiremos con 8 gramos o unas 3 cucharaditas de canela molida y vamos a ir aplastando, presionando el azúcar y la canela con la mantequilla hasta incorporar muy bien y formar una pastita que será pues mucho más fácil de distribuir en nuestra masa. Una vez lista, dejamos a un lado y vamos a revisar nuestra masa que ya debe haber doblado su tamaño. A 25 grados centígrados esto le tomó 1 hora. Pero para revisar si ya está lista, puedes tocar la superficie ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta, y si se queda pegada es que ya te estás pasando un poquito del tiempo, así que bueno, retira inmediatamente del bol y coloca en una superficie limpia y seca, en donde vamos a doblarla para así remover las burbujas de aire que se formaron en su interior. Y nuevamente le damos forma de bolita, pues vamos a dejarla reposar por unos 10 a 15 minutos, así que bueno, pues vamos a cubrirla con un trapito, con papel film y esperemos este tiempo para que así sea más fácil estirarla y darle forma. Pasados 15 minutos dejemos a un lado el trapo y espolvoremos un poco de harina en la mesa de trabajo para que así la masa no se pegue. La vamos a colocar de tal forma que la parte seca toque la mesa y también le vamos a espolvorear un poco de harina por encima para que así no se peguen nuestras manos, pues vamos a comenzar a estirarla del centro hacia afuera. Ahora sí, tomamos nuestro rodillo ligeramente enharinado y estiramos a formar un rectángulo. Todo el tiempo del centro hacia afuera para que así tenga el mismo espesor por todos lados. Mientras hago esto te pregunto, ¿qué tanto te gustan los roles de canela? A mí me encanta. Si esta receta te ayuda, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, el rectángulo debe quedarte de unos 43 a 45 centímetros de ancho y unos 30 a 33 centímetros de largo. Yo aquí ya lo veo perfecto, nada más iré estirando ligeramente las orillas para que no queden muy gruesas. Y procederé a colocar la pasta de canela por encima, por todos lados, con una cuchara para después ir distribuyéndola muy bien sobre todo el rectángulo. Puedes ir haciendo esto con tu misma cuchara o con una palita como te muestro en el video. Esta pasta de canela es la más común, aunque ya sabes que puedes también rellenar con Nutella, por ejemplo, o mermelada horneable. Ahora que si quieres hacer los roles de canela comunes, solo enrolla y ve cortando. Pero esta vez yo primero iré cortando tiras de 5.5 centímetros e iré enrollando. Yo uso un cortador de pizza, pero desde cuando ando buscando uno como el que te muestro en el video y seguro que lo puedes encontrar en Amazon. Te voy a dejar el link en la cajita de información. También así puedes ir haciendo los rollitos individuales, ya nada más cortas las tiras un poco más chicas que el tamaño del arillo del moldecito que uses. Pero ya sabes, esta vez haré un maxi roll de canela, por lo que usaré una base de molde de 22 centímetros de diámetro y colocaré ese rollito en el centro. Cortaré otra tira cuidando que tenga el mismo tamaño que la primera y como está muy larga pues dividiré por la mitad. Colocaré alrededor del primer rollito cubriendo los bordes para que no se abra y continuaré así hasta terminar. Al final algunas tiras estaban pues un poco más gruesas que otras. Por ello es que les comento que es más fácil usar otro cortador para que así no se nos vaya chueca la mano. En fin, ya que terminamos de colocar
todas las tiras ponemos el arillo, el cual debe de estar ligeramente engrasado y enharinado y puede ser de 20 a 22 centímetros de diámetro. Yo usé uno de 20 centímetros dejando un espacio alrededor de poco más de medio centímetro. Y no es necesario usar un molde desmontable, puedes usar uno completo de hasta 23 centímetros de diámetro. Cubrimos y dejaremos reposar a que doble su tamaño. Normalmente toma la mitad o poco más de la mitad del tiempo del primer reposo y unos 15 a 20 minutos antes de que doble su tamaño. Enciende tu horno a 175 grados centígrados. Después de 30 minutos ya ha doblado su tamaño, así que vamos a barnizarlo por la superficie con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Y ahora sí llevemos al horno, que ya debe estar a 175 grados centígrados. Hornearemos por 50 a 60 minutos. Si a los 40 minutos ya se ve doradito, cúbrelo con papel aluminio para que así no se queme. Ahora, para asegurarte que está listo, puedes revisar con un termómetro y debe marcar el pan en su interior de 85 a 99 grados centígrados. El mío estuvo listo en 55 minutos y si haces estos roles individuales seguro que estarán listos en mucho menos tiempo. Pero bueno, al retirar, dejémoslo en el molde de 5 a 10 minutos. Créeme que ya toda la casa se ha inundado de su delicioso aroma. Y pues mientras reposa, vámonos a preparar la cobertura. Para ello, aquí ya tengo 110 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente. Entre más suave, mucho mejor para poder batirlo como te muestro en el video. Después le agregaremos 50 gramos de azúcar glass y seguiremos mezclando a incorporar. Mezclemos y mezclemos hasta no ver azúcar suelta. Y si ves que la consistencia está muy espesa, solo agrega un poquitito de leche hasta que quede como a ti te guste. A mí la verdad es que me gusta una mezcla no tan ligera, pero tampoco tan espesa. Así para mí ya está perfecta. Vámonos a desmoldar el pan, pasando una palita delgada alrededor para asegurarnos de que no se haya pegado el pan. Retiramos el arillo y colocamos en una rejilla para dejar enfriar. De media a una hora será suficiente. Una vez frío, cubrimos con el glaseado de queso crema que preparamos hace un momento, distribuyendo por toda la superficie, cubriendo tanto como podamos para que sepa aún más rico nuestro rol de canela gigante y además pues se vea más bonito. Vamos a cortarlo para ver cómo queda por dentro. Para empezar, me encanta el diseño con el que queda al cortarlo, con esas rayitas de canela. Y mira la miga del pan, súper suave, esponjoso y húmedo. Mira lo fácil que es separar las capas. Aquí lo importante es el tiempo de horneado o el tiempo de cocción. Por ello es que les comento la temperatura que debe de tener el pan internamente y bueno, les doy también el tiempo que a mí me tomó. Porque bueno, si lo horneamos por menos tiempo quedará crudo por dentro y si por el contrario lo dejamos mucho tiempo pues se puede secar un poco más rápido. Pero bueno, pues eso es todo. Espero que esta receta te guste y ayude mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.